El Ecuador registra anualmente alrededor de 2.800.000 movimientos migratorios. La mitad de ellos son entradas al país de personas extranjeras y la otra mitad son salidas de ecuatorianos y extranjeros que migran hacia otras zonas. Todos estos movimientos migratorios no solo tienen impactos económicos y socioculturales en el país, sino que también cada persona sufre un impacto emocional, un impacto psicológico. Las personas que migran y sus familias se ven afectadas por muchas veces la disolución de una familia, la falta de un padre, de una madre, el no saber si tu hijo está bien, si ha llegado a su destino o si está trabajando en algún sitio seguro y si su vida está en riesgo. Las personas que migran desde el Ecuador tienen que pasar caminos muy difíciles para llegar a sus destinos, principalmente Estados Unidos. El camino que se tiene que seguir es ilegal y muchas veces ni siquiera se tiene la certeza de que se llegará a Estados Unidos. Y una vez allá tampoco se sabe si esa persona podrá conseguir trabajo o si podrá vivir una vida segura en aquel país. Mientras tanto, los familiares de estas personas muchas veces pasan días, meses sin información de sus seres queridos y en el momento en el que llegan tampoco están seguros de si se quedarán allá o de que en cualquier momento los puedan deportar y regresar. Esto trae una preocupación para las dos partes. Entonces, la migración simplemente afecta a todas las personas de una manera diferente. Migrar a un país distinto, con padres sustitutos, con otra cultura y nuevas formas de vida puede generar conductas y comportamientos desfavorables. El duelo de una familia disfuncional puede provocar un gran daño psicológico, haciendo así cicatrices que dejan rastro en la niñez. Todo esto por el resto de su vida, ya sea con bebés, adolescentes u otras personas de la familia. Las consecuencias de la migración es que se puede incrementar la competencia laboral, pueden surgir nuevos bolsos de pobreza, aumento de la discriminación, etcétera. Esto quiere decir que puede ocurrir que los trabajos menos calificados se perjudiquen por la pérdida de empleos que irán a parar para las personas que son los migrantes o por la disminución de sus salarios. ¿Conoce a alguien que haya migrado? Sí, sí conozco. Lo viví en carne propia. Mi hermana migró cuando había contraído matrimonio y lógicamente tenía también a su cuidado su hija. Primero viajó su esposo y luego viajó ella a los Estados Unidos de Norteamérica. La primera pregunta que quiero hacerle con este tema es, ¿conoce a alguien que haya migrado tal vez? Sí, muy de cerca. Conozco a mi primo que viajó hace muchísimos años. Y el viaje de nuestro primo, ¿cómo afectó a nuestra familia? ¿Cómo fue la salida de él, tanto para su familia más cercana y para, pues, en general, ¿no? Bueno, afectó terriblemente, tanto a sus hijos como a su esposa. Los hijitos de él psicológicamente quedaron muy afectados. Es así que bajaron totalmente en sus calificaciones escolares. Se hallaban los chicos muy deprimidos. Luego también la esposa, bueno, le afectó terriblemente. Al comienzo un poco bien, pero después ya pues todo fue cambiando. Y es así que cuando él regresa de los Estados Unidos a los muchos años, bueno, ella le esperó, pero al final parece que ella ya tuvo otro compromiso y se desorganizó el hogar en su totalidad. ¿Cómo afectó en su familia la salida de este familiar? Muchísimo, porque dejó una niña de 10 meses a cargo de mi mamá y de mi papá. Ellos ya con una edad avanzada les tocó regresar a ser padres, porque ellos lógicamente ingresaron en la época en donde emigraron todos, por allá en la época de los 90, en donde 92, en donde precisamente decidieron partir a buscar mejores días y la sacrificada particularmente fue su hija y mi madre porque le tocó vivir de cerca o de volver a reeditar la posibilidad de cuidarle a una niña que era de 10 meses. Entonces, esto significó un trastorno mental muy fuerte, la misma que tuvo que ser, en este caso,
salir adelante con la fuerza y la voluntad, porque era muy doloroso, especialmente para mi madre, porque la niña lloraba mucho, sufría muchísimo y ella lloraba con ella. Entonces fue un proceso psicológico durísimo para mi madre. ¿Y cómo fue tal vez lo de que él estaba regresando? Él tal vez tuvo con una buena economía ya. ¿Cómo fue el sustento de dinero allá? Bueno, él allá sí consiguió trabajo muy bien, enviaba acá, ella no malgastó, se hizo de una bonita casa, terminó su carrera, se compró un bonito carro, un terreno por un guille y tanta cosa, pero en cambio hacía falta la presencia de él para ella y para sus hijos. Y al final que ella no soportó. O sea, más que el dinero tal vez jugó tal vez un rol más psicológico. Claro, más de apego. Claro, así es. ¿Conoce cómo fue el proceso de migración para la persona que migró? Claro. Yo lo viví en carne propia, ese proceso de migración. Había un coyote que tenía una vivienda en la ciudadela, me acuerdo, Jaime Roldós. Y en esa ciudadela, en esa casa, en esa residencia, había una sala al interior en la que almacenaba, podríamos utilizar el término, o llegaba a recibir, y ahí les tenía a todos los migrantes para viajar en horas de la noche a Guayaquil. Yo le acompañé a la persona que iba a viajar, que era mi cuñado, y ahí tenía un grupo de personas, y el señor, el mencionado coyote, también tenía buses. Entonces, a eso de las 9, 10 de la noche, ya cuando les ingresaba en horas de la tarde, a las 3, les cerraba, y en horas de la noche, en los buses que él tenía, los transportaba hasta Guayaquil. A un caso algo similar vivió mi hermana, en donde tuvo que llegar a esta casa aquí en la ciudad con el mismo coyote, y luego tenía que, lógicamente, viajar a la ciudad de Guayaquil, y de ahí sí empezó la escala a Centroamérica. Ellos viajaron primero a Guatemala, luego pasaron por México, y de ahí tuvieron que cruzar la frontera. Fue un proceso más o menos de 35, 40 días de mi cuñado y de mi hermana. Mi hermana fue menos tiempo, más o menos 20 días ella ya llegó a tierra americana, pero contaban que tuvieron que pasar hambre, que tuvieron que en determinado momento sufrir mucho por la deshidratación y por todos los inconvenientes que tuvieron que pasar en la frontera. En conclusión, podemos decir que en el país de origen la migración puede generar sentimientos de separación y pérdida en las familias. La ausencia de un miembro de la familia puede generar angustia emocional, especialmente si se trata de un padre o una madre. Los miembros restantes pueden experimentar una sensación de abandono y pueden enfrentar dificultades para mantener la cohesión familiar y suplir las necesidades emocionales y económicas. Por otro lado, en el país de destino, las familias de migrantes a menudo enfrentan desafíos para adaptarse a una nueva forma de vida, ya sea cultural, tanto como el idioma y entorno social. Pueden surgir tensiones en las relaciones familiares debido a la presión de la adaptación y las expectativas diferentes. Además, los cambios de rol y la dinámica familiar pueden llevar a conflictos y desequilibrios emocionales. Sin embargo, también es importante reconocer que la migración puede tener efectos positivos en las familias. En algunos casos, la migración puede proporcionar oportunidades económicas y mejorar las condiciones de vida de las familias. La migración puede fomentar la resiliencia y el desarrollo de las habilidades de adaptación en los miembros de la familia, fortaleciendo los lazos familiares y generando un sentido de orgullo y logro.